Psicología para qué. Podcast. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Psicología para qué. Soy Alejandro Martínez y bueno, estamos en nuestras redes sociales como Psicología para qué en Facebook o bien el Twitter para qué podcast, o bien pues nos mandes un correillo en paraquepodcast@gmail.com. También, bueno, pues te recuerdo, te invito que te suscribas al canal y bueno, pues en este caso que vamos comenzando este episodio, pues que pues te quedes a verlo. Y para saber de qué vamos a hablar, saludo a mi compañero, amigo, colega. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Rogerio, estamos en una entrega más. El día de hoy vamos a hablar precisamente de los trastornos alimentarios, ¿no? ¿Qué entendemos como trastornos alimentarios, Alejandro, ¿no? De entrada, ¿a qué hacemos referencia cuando mencionamos trastornos alimentarios? Pues prácticamente hablamos a un desajuste en la forma en cómo nos alimentamos. Este desajuste implica, ¿no?, diferentes tipos de comportamientos, diferentes tipos de conductas que precisamente se vuelve problemático porque entre estas conductas, bueno, pues hay inclusive conductas restrictivas en donde dejamos de comer. O lo contrario, ¿no? Comemos en exceso. ¿Okay? O también, ¿no?, podemos llegar a formas de alimentarnos, como decimos coloquialmente, botaneando. Que eso es una forma que más adelante vamos a hablar, un estilo de trastorno de alimentación. Y sobre todo, que en algunas de las ocasiones estos se veían acompañados en algunos momentos por algún síntoma que tiene que ver con un desajuste psicológico, ¿no? Y también por cuestiones que atañen hacia cuestiones de tipo social. Un trastorno alimentario se compone de tres grandes ejes. Uno, el eje físico, biológico. Otro eje principal es de tipo social, cuando hablamos de modelos estéticos, lo que en algún momento se marca como una moda, ¿no? Y que eso en algún momento hace que influya en la forma en cómo nos alimentamos, ¿sabes? Y también tiene que ver un tercer eje, que bueno, es ahí donde entramos nosotros, que tiene que ver con una parte de desarrollo psicológico, ¿no? Hay, como mencionaba, ciertas condiciones que dan lugar precisamente a este tipo de trastornos y que tienen que ver precisamente con desajustes psicológicos, plenamente con, en ocasiones, un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, ¿no? Inclusive también cuando estamos en un momento de aburrimiento, ¿no?, podríamos decirlo, tomamos la conducta alimentaria como esa forma de manifestar este tipo de problemáticas de orden psicológico. Entonces, pues precisamente esto en conjunto pues afecta la salud en general de las personas, porque es algo muy importante también, ¿no? La alimentación tiene una función, que es el proporcionar los nutrientes, pero muchas de las ocasiones, ¿no?, se manifiesta o se le dan otras atribuciones al alimentarnos, ¿no? Algo muy importante, porque la alimentación se ha vuelto un vehículo inclusive para expresar estados de ánimo, emociones, acuerdos, desacuerdos. Socialmente, la alimentación, la comida, se ha vuelto un vehículo de reunión, ¿no? Ejemplo, vamos a celebrar algún logro, armamos la comida. Vamos a reunirnos a empezar una interacción de amistad, afectiva, la comida, ¿no? Te quiero demostrar mi amor, madre e hijo, te voy a alimentar, ¿no? Te voy a hacer lo mejor que puedo yo hacer, alimentarte, hacerte un gran platillo, ¿no? Y entonces desde ahí también, ¿no?, empezar como a considerar que esto se vuelve problemático. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque por ahí empiezan este tipo de cosas. Y entonces, ese es nuestro gran tema del día de hoy, Alejandro. Y bueno, pues ahora viene la pregunta, bueno, la psicología,
cómo interviene en esta problemática, ¿no? La psicología que justamente pues, en eso que dices que es esta connotación de los alimentos más allá de la función biológica vital, ¿no? De alimentarnos, pues que es propiamente del humano, puesto que es uno de los primeros elementos que se pueden pensar que se transformaron en elementos culturales, ¿no? Uh-huh. Como pues una creación o una construcción social de la realidad que ya pues, fue artificial, ¿no? Sí, o sea, que se le dio un símbolo, un significado distinto a lo que era el origen, y pues la comida pues juega un papel fundamental en ello. Entonces, por eso es bien importante, primeramente, identificar qué son los trastornos alimentarios como trastornos, porque obviamente tenemos conductas alimentarias que tienen que ver con lo cultural, que van más allá de lo alimenticio como tal, o sea, de nutrirnos, sino justo como dices, ¿no? O sea, pues en cada cultura, en cada región, pues tenemos hábitos, por ejemplo, de cuándo desayunamos, a qué hora desayunamos, cuándo almorzamos, cuántas veces al día comemos, etcétera. O sea, todo eso es cultural y son conductas alimenticias que no están ligadas o apegadas 100% al tema de nutrirnos. Sí. Pero bueno, pues se vuelven problemáticas o trastornos en términos de desajustes en ciertos momentos. Entonces, basados en el famosísimo DSM, ahora 5, pues tomamos justamente sus definiciones, y sobre todo porque muchos de ellos los conocemos, ¿no? Coloquialmente, pero se confunden, es muy fácil confundirlos. Pues incluso pues hay como cierta información pues que no es cierta, ¿no? Uh-huh, sí, al respecto de muchos de estos trastornos. Entonces, bueno, pues el primero de ellos, el DSM-5, bueno, señala que es el trastorno de pica, que es justo un poco lo que decías, ¿no? De cuando empezamos como a botanear, uh-huh. Pero obviamente no es de, ay, es que yo botaneo, yo tengo ese trastorno, no, o sea, es bueno, pues una ingesta, en primera sí, no con fines de nutrir, sí. ¿No? Que es persistente, y bueno, pues tiene que ver con pues, cantidades superiores a las normales, en velocidades, digo, también esa es otra vertiente, uh-huh. ¿No? En una velocidad como muy rápida, ¿no? Estar, le podríamos decir, como compulsivamente, sí. Estar picando, o bien puede ser a lo largo de todo el día y que esa sea tu única fuente alimenticia, sí, o bueno, que comas o que consumas, tu único consumo, digamos, sí. Porque puede que ni siquiera sea fuente alimenticia como tal, o bien que rompa con algo socialmente aceptable, ¿no? Es decir, pues sí, que solo estés comiendo así, picando como tal, y bueno, pues que esto sea no un día, ¿no? O sea, ese es el tema y lo importante de los trastornos, entender que no es cosa de es que una vez en la vida hice eso, entonces ya tengo eso. No. Tiene que haber un periodo de tiempo prolongado. O sea, que es muy seguido, muy frecuente durante mucho tiempo. Aquí el DSM-5 para la mayoría pone como criterio 1 o 2 veces a la semana durante al menos 3 meses. Es decir, ya es algo que es habitual, ¿no? Uh-huh. Exactamente, que ya es recurrente. Así es. Bueno, pues este es el trastorno de pica. Sí, y fíjate que ahí, bueno, a pesar de que el DSM nos marca estos periodos de duración, ¿no? A veces también se puede observar esta conducta, vamos a dejar la palabra trastorno, ¿no? Esta conducta de estar picando, en ocasiones se asocia a situaciones, por ejemplo, cuando hay cierta tensión, ¿no? Cuando hay cierto tedio, que de repente, o sea, se busca como una forma de escape hacia esas situaciones. Claro. Por ejemplo, ahorita que estamos encerrados, ¿no?
Como no, por la pandemia, perdón, estamos encerrados por la pandemia, ¿no? Como no teníamos otras actividades más por hacer, asaltábamos la alacena o asaltábamos el refrigerador. Dice así de, ¿qué hago? Ah, pues estoy aburrido, ¿no? Deja ver qué hay en el refri. Y vas y estás botaneando, ¿no? Estás picando. Por ese estado de no tener claridad, o sea, sobre, en algún momento, la sustitución de actividades que podrías estar haciendo en algún momento. Ser aburrido, ¿no? Uh-huh. Y también por esta ansiedad, donde la ansiedad te la llevas la trasladas hacia el alimento. Claro, justo, y esta persistencia, aunque bueno, sea un caso extraordinario, pues te genera esos trastornos. ¿Por qué? Porque ahí te está hablando de, pues que estás en un momento estresante, que bueno, el momento estresor como tal, pues no lo podemos evitar, pero cómo lo estamos manejando. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, estamos hablando de ansiedades, hablamos de, bueno, pues es que estoy aburrido y lo único que se me ocurre es comer. Uh-huh. Bueno, pues ahí también nos habla de, bueno, nuestra capacidad de generar nuestra propia, o regular más bien nuestro propio comportamiento, sí, nuestros propios hábitos, ¿no? Fuera de las rutinas, ¿no? Y hablaríamos de que dependemos mucho de lo que nos marcan, uh-huh, como por hacer, ¿no? Entonces, bueno, sí serían importantes, aunque sea un caso extraordinario. Exacto. Pero bueno, pues ahí sí nos hablaría de, por supuesto, hay algo que justifica que nos haya alterado. Que detone. Ajá, que detone o que altere nuestros hábitos, sí, e incluso nuestra tranquilidad, pero pues lo de después es y cómo lo vamos manejando a lo largo del tiempo. O sea, hoy, a 2 años y medio de el encierro, sigo con estos comportamientos. Uh-huh. Bueno, pues entonces ya hablaríamos de justo entonces, de un desajuste. Exactamente, ya entonces estaríamos hablando plenamente de un trastorno. Claro, ¿no? Y desde mucho antes, ¿no? O sea, digo, son 2 años y medio. Entonces, bueno, pues también un poco está este trastorno de pique, está otro que es el de rumiación, uh-huh, ¿no? Que es, bueno, la regurgitación, que es repetida, ¿no? Que se hace constantemente. Está otro que es uno de los muy comunes, que es la evitación, restricción, sí, de alimentación, ¿no? Que es, bueno, pues obviamente cuando una de dos, o se hacen ciertas pausas, ciertos ayunos, ¿no? O bien se hace restricciones en cuanto a cantidad y contenido que se va a consumir durante los días. Es decir, como estas dietas restrictivas, ¿no? Y todo, sobre todo relacionado con el deseo de perder peso, ¿no? Sí. Ese es el tema. Obviamente, bueno, habrá situaciones, por ejemplo, de ayuno que tengan otra connotación. Sí, claro. Validados. Sí, ¿no? Por ejemplo, en términos sociales, en términos religiosos, por ejemplo, hay algunos hábitos en donde, pues, ahorita que hay fechas como Semana Santa, claro, donde a veces, antes se acostumbraba, ahorita no lo sé, llevar a cabo un ayuno precisamente en estos días para la religión católica, que son importantes, ¿no? Claro. Entonces se acostumbraba a llevar a cabo un ayuno durante todo el viernes, desde el jueves, viernes, parte del sábado. Pero que obviamente eso no lo podemos considerar como un trastorno porque son, digamos, excepcionales, y sobre todo, que tienen otra connotación más allá, como tú decías, que es, por ejemplo, la pérdida de peso. Sí, son hábitos sociales. Algo importante que es que destacar justamente es que, bueno, pues al ser trastornos psicológicos, justo pues la connotación o el significado que se le dé a las cosas tiene mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Es decir, justo pues ayunar o restringir lo que voy a comer en función de si voy a perder o no peso, o por el miedo de ganar peso, bueno, pues entonces ahí hablaríamos justo de un trastorno. Sí. Otros dos que son muy sonados, pero muy confundidos,
son la anorexia nerviosa, ¿no? Por un lado, la bulimia nerviosa, que si bien tienen elementos que se comparten, ¿no? Que tienen que ver con justo esta intención y este interés de no ganar peso, perder peso a toda costa. En ambos casos se pueden se pueden utilizar diferentes estrategias para tratar de alcanzar esta meta, como es pues provocarte el vómito, usar laxantes, o sea, todo esto muchas veces se confunde y se piensa que, no, eso solo es bulimia en la anorexia. No, en ambas pueden estas darse. Conductas se pueden presentar. ¿No? Se pueden presentar como estrategias. Sí, Lo más importante es que se busque obsesivamente perder peso perder peso, sí, claro. Pero la gran diferencia es que en la anorexia el peso real está debajo del peso normal. Del peso normal, del peso recomendado. Normal, dependiendo de la persona, de la edad, de la complexión, ¿no? Etcétera. O incluso, bueno, pues que sea evidente, ¿no? O sea, una pérdida de peso considerable, o la manifestación, bueno, pues de enfermedades o de afectaciones a nivel biológico, como pueden ser, por ejemplo, la anemia, o bien pues incluso la pérdida energética al grado de presentar desmayos, pérdidas del conocimiento temporal, etcétera, ¿no? Esa es la gran diferencia entre anorexia nerviosa y bulimia. Que la bulimia, nada más así como para cerrar esto, podemos ver a una persona con un peso normal o incluso con sobrepeso y ser bulímico. Ese es el tema, ¿no? O sea, ese es donde está la gran diferencia. Sí, sobre todo en la anorexia se presenta también una cuestión de la autopercepción con respecto a una autopercepción distorsionada respecto a la figura y al peso, ¿no? Claro. Donde sí hay una connotación muy clara en donde la persona no puede observarse como un peso normal o un peso recomendado. Siempre, como tú mencionabas, tiende a percibirse como que una persona gorda. O sea, estoy gordo o estoy gorda y necesito perder peso. Necesito, a pesar de que ella presente ya una pérdida, inclusive ya muscular, de pérdida de masa muscular. Que sea evidente, que ya sea talla cero y use cinturón, o que la báscula diga 20 kilos. Las personas, él, se van a percibir como si estuvieran gordos. Esa también es otra característica, ¿no? Claro, sí, esa es la principal. Obviamente esto se da porque justo el tema con la bulimia es que no tienen problemas con el peso. Entonces, digamos que es como una ruta, ¿no? En estos dos. Sí. O sea, alguien con bulimia nerviosa, en el momento que pierda el peso, pues esté muy al nivel o muy por debajo de un peso normal, bueno, pues entonces ya se convierte en un caso de anorexia, que es pues uno de los que se consideran más graves en el sentido, sobre todo de salud, porque ya es un riesgo directo con la salud. Ahí podríamos decir, ¿no?, que sí hay un riesgo de mínimo, ¿no?, un cuadro anémico, y otro, pues ya prácticamente sí perder la vida, ¿no? Sí, porque aparte pues ya se vuelven complicaciones gastrointestinales, en donde se modifica el organismo a tal grado que eso es similar al otro extremo, que es la obesidad mórbida, ¿no? Que es justo, se altera tanto todo el aparato digestivo y todo el metabolismo, que ya revertirlo ya se vuelve complicado y a veces imposible de manera natural. Sí, exactamente. Por ejemplo, el caso de la anorexia llega a un punto en donde ya es tanto la conducta del vómito, de estar provocándose el vómito, que llega el punto en donde ya no se acepta el alimento. Sí, ya se hace intolerante al consumo de alimentos. Entonces, bueno, pues estas justo son las implicaciones. Hablamos en este caso, bueno, pues de a nivel biológico, ¿no? Que son
enfermedades. Pero bueno, pues también algo que decías, ¿cuál es la implicación social de todos estos temas? Pues justo, tiene que ver con, bueno, por un lado, la aceptación, rechazo, ¿no? Social, en cuanto a estética, pero también en cuanto a hábitos, porque repetimos, la comida es cultural, la comida es social, entonces, y todos lo hemos vivido. Si uno llega a una casa donde comen fierros, digo, lo dije para que sonara imposible, ¿no? Y yo digo, ay, ¿cómo comes fierros? Que eso no se come. Entonces, obviamente, yo no voy a ser aceptado en ese lugar, ¿no? Exactamente. Ese es el tema con las comidas. Entonces, por eso ese siempre está este tema aceptación-rechazo, tanto al hábito, pero también a los estándares estéticos, ¿no? De si está de moda estar sumamente delgado, pues todos vamos a ser súper delgados, lo cual, bueno, pues no necesariamente todos cabemos. Exactamente, ¿no? O sea, en ese patrón. Hay factores genéticos que obviamente pues, nos marcan una cierta tendencia de talla, ¿no? Y que de repente todos tendemos, además que yo quiero ser talla doble C. Bueno, ya en mi caso está un poquito complicado, soy de hueso ancho, ¿no? Pero precisamente eso, o sea, este patrón cultural, este patrón de moda nos lleva a eso, ¿no? La aceptación. Y esto, fíjate que tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Que tanto yo me acepto, yo me reconozco con las características físicas y que tanto someto esa aceptación o ese reconocimiento hacia el reconocimiento de los demás. Claro, sí, ¿no? De hecho, bueno, psicológicamente, o sea, esas serían como las implicaciones sociales. Algo que luego hacemos coloquialmente es como echarle la culpa a ese tipo de cosas sociales, pero cierto, realmente como problema sería, bueno, a nivel psicológico, que es, bueno, ¿dónde está nuestra autoestima? ¿Dónde está nuestro manejo emocional? Cuando hablamos, bueno, de estos cuadros de ansiedad que provocan dichos trastornos, o bien cuadros depresivos, ¿no? O sea, esos son los temas que habríamos que atender, ¿no? Sí, claro. En el tema psicológico, o bien justo el cómo se distorsiona nuestra percepción, ¿no? Al juzgarnos a nosotros, o bien también a los otros, porque si de repente pues llegamos a decir, bueno, es que tal persona es perfecta, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Entonces, o sea, sí, pero no es perfecto. No, sí lo es. Y entonces distorsionamos a tal grado nuestra percepción que pues ya se vuelve una obsesión, ¿no? Ya es un tema. Ya es un tema ya de obsesión, de un trastorno, digamos, obseso, ¿no? Exacto, es un trastorno totalmente psicológico, ¿no? Que está encontrando salida en diferentes síntomas que, bueno, pues también son psicológicos, ¿no? Y bueno, este manejo emocional que pues, hablábamos, ¿no? Que pues la comida es igual a amor. Siempre, sí. A afecto, tanto para los otros, pues, oye, pues te invito a comer y te invito a un buen lugar porque pues me caes bien, ¿no? Pero también para nosotros mismos, pues cómo, por qué, pues me estoy dando amor. Sí, exactamente, ¿no? Me estoy apapachando, diríamos. Exacto. Y hay otro componente también de estatus, Alejandro. También. O sea, ahorita que estás mencionando esto, el estatus, ¿no? Sí, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Y que eso, pero hablamos, valor nutricional no tiene. Pero mira, sí, o no importa, ¿no? El valor, es como si ahorita rápidamente decimos, hoy comí caviar, inmediatamente nuestro cerebro dice, ¡ay, wow! Yo la verdad nunca lo he probado y ni se me antoja, ¿no? O sea, sí, como que no es algo concreto, sino tiene nada más que ver con el estatus. Una connotación, social de estatus, exactamente. Exacto, que esas serían estas partes sociales. Y una que, bueno, a mí se me hace bien importante cuestionar es esta creencia que se refuerza en muchos sentidos, que es esta onda de que verse bien es igual a sentirse bien,
Y que sentirse bien se asume que es estar bien. Estar bien y sobre todo, ¿no? Vamos a extenderlo a salud. Exacto. Eso es bien importante cuestionarlo, ¿no? Sí, claro. Porque muchas veces desde la misma área de la salud te mandan estos mensajes que no están siendo muy serios al respecto. No están siendo serios, más bien yo diría que es como una generalización. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué menciono, o sea, esto que estás comentando? Más allá de la seriedad, esta generalización. ¿Por qué? Porque entonces también, si se entiende que, es que me están diciendo, me están bombardeando con esta parte de que el tener un físico fitness, ¿no? Uh-huh. Seguramente voy a estar sano, sí. ¿no? Y pasa que en ocasiones por conseguir ese nivel fitness se hacen esos trastornos, ¿no? Y también se provocan, por ejemplo, excesos en rutinas de ejercicios, ¿no? Que obviamente lleva, ya ahí, bueno, pues obviamente otro profesional, ¿no? Nos podrá aclarar las lesiones que se pueden llevar, ¿no? Al momento de llevar este tipo de rutinas que son ejercicios extremos, ¿no? Y que de repente rebasan inclusive la misma capacidad del cuerpo, ¿no? Así más, o sea, tu cuerpo tiene ciertos límites, o sea, ¿no? Y también eso que se vuelve una cultura, no, es que yo tengo que rebasar esos límites. Ya ves este tipo de competiciones, ¿no? De carreras extremas que dices, a ver, espérate, ¿cuál es el fin? Pero ese es obviamente, digo. Sí, que digamos, o sea, la carrera en sí no está mal, repito, eso sería como el tema social. El punto importante a seguir es cómo eso está siendo traducido psicológicamente por las personas. Exactamente. Y esa es la parte en donde hay que ser reflexivos. O sea, ok, la sociedad nos está diciendo todo esto, nos está bombardeando por todos lados al respecto. No tenemos tanta información veraz del tema, e incluso no nada más veraz, sino también personalizada, porque eso es importante. Pero bueno, pues hay que reflexionar y decir, bueno, ok, está bien eso, pero pues yo necesito primeramente mi estabilidad emocional, claro. Y segundo, pues, yo buscar la información a mi caso, ¿no? Sí, y ahí es otro punto también importante, la estabilidad emocional, ¿no? ¿Qué tanto a partir de esa no estabilidad, ¿no? puedes llevar a este tipo de conductas, ¿no? Buscar la aceptación en un momento que te encuentras vulnerable y que entonces empiezas a tener ciertos patrones comportamentales que implican el desajuste en la alimentación. Entonces es ahí donde, como psicología, es donde entramos un poquito a valorar qué tanto está implicado un componente de este tipo, ¿no? Y muy bien, Alejandro, pues hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. Nuestro 8º episodio, Alejandro, por cierto, ya son 8 episodios que hemos realizado. Les invitamos a que le echen un ojito a esos episodios donde hablamos de forma independiente de muchos elementos que poco a poco vamos engarzando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de límites, de autoestima, asertividad, que poco a poco en las problemáticas que nosotros vamos abordando aquí en cada episodio se van uniendo, ¿no? Así es. Y bueno, pues comenten para saber de qué más quieren que hablemos. También, bueno, si les gustó, pues denle like, pueden compartirlo también. Yo fui Alejandro Martínez. Y mi nombre es Juan Pablo Rugerio. Hasta la próxima. Adiós.